por una parte, un crecimiento económico muy bajo, muy pequeño comparado al potencial al que deberíamos crecer. Muy bien, nosotros vamos a ir rápidamente con Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía, IP. Bienvenido, señor Fuentes, a Exitosa. Hola, Karina, muy buenos días, qué gusto poder volver a conversar. Muchas gracias por estar aquí. Estas cifras son en realidad desalentadoras porque se suponía Exitosa. que debimos tener un rebote, ¿no? Pero tenemos la tormenta perfecta, ¿no? Es decir, los conflictos sociales, la inestabilidad económica, Yaku, las lluvias, y cada vez parece que se siguen juntando más elementos. ¿Qué es lo que significa que el 75% de personas recorte sus gastos para estirar este sueldo que tienen para llegar a fin de mes? Creo que en realidad grafica, ¿no? De alguna manera pone en blanco y negro, ¿no? Cómo hemos tenido dos situaciones muy fuertes durante el 2022 que se vienen todavía alargando en este inicio del 2023, ¿no? Por una parte, un crecimiento económico muy bajo, muy pequeño comparado al potencial al que deberíamos crecer, y sin crecimiento no hay manera de generar mejores puestos de trabajo y mejorar los salarios, ¿no? Entonces, los hogares, por un lado, ven cómo sus ingresos no han mejorado lo suficiente, no se han recuperado después de la pandemia, y por otra parte, el otro factor clave ha sido el fuerte incremento de los precios, ¿no? La inflación tan alta, la inflación que no habíamos visto hace 20 años, ¿no? Ha tenido un duro impacto sobre las familias, ¿no? Particularmente la inflación de alimentos. Entonces, por una parte vemos cómo los ingresos están golpeados y los costos están elevados. En ese balance, ¿no? En ambos casos negativo, es perfectamente entendible los resultados de pobreza, del incremento de pobreza, los bajos niveles de clase media que no se han recuperado después de la pandemia, y como bien mencionas, esta encuesta de Datum, de que hay una parte importante de peruanos tratando de hacer malabares para poder llegar a fin de mes, ¿no? En realidad es una foto que, aunque es dura y lamentable, era previsible, ¿no? Es difícil esperar resultados diferentes cuando la inversión privada, por ejemplo, el año pasado cayó 0.5%, y este año nosotros en el IPE proyectamos que caiga 3%, ¿no? Eso va a afectar fuertemente la generación de empleo, que ya se venía ajustando. Hoy día salieron cifras de crecimiento del primer trimestre del Perú, y también hay una caída, ¿no?, consistente con esta desaceleración económica que veíamos en el segundo semestre del 2022. Es decir, llueve sobre mojado. Claro, no hay expectativas porque si uno no crece, no se va a dejar no se va a sacar de la pobreza a nadie, ¿no? Va a ser todo lo contrario, vamos a seguir generando pobres. Pero aquí en la encuesta de Datum dice cosas que de verdad debería angustiarnos a todos y principalmente a los gobernantes, ¿no? Porque aspectos en los que se ha recortado los gastos. En el 2023, compra de alimentos, 37%, va encabezando esta encuesta. Y además que yo digo, ¿cómo puede ser en una familia? ¿Cómo debe pulverizar las esperanzas, las expectativas? Si ya dejas de comer, ya no hay para otra cosa. Es decir, no hay para el zapato, si tienes el zapato con huecos, si tienes el polo con huecos, si necesitas algo, si necesitas celebrarle el cumpleaños al hijito. No hay para nada, porque no tienes para comer. En primer lugar, es la compra de alimentos, compra de ropa o artículos personales. Salir a comer o divertirse, ni hablar, pues, ¿no? Actividades de ocio, viajes, cines, no. Consumo de servicios como el agua.
Y eso es bastante crudo porque el agua es un bien que necesitaríamos todos para no enfermarnos. Viene la diarrea, vienen una serie de epidemias sin agua, ¿no? Compra de artículos de limpieza en el hogar, educación. La educación, dejas la educación, ¿no? Y otros. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Cómo lo interpreta usted? Porque para mí es dolorosísimo, ¿no? Por supuesto, es una situación, es el reflejo de una situación muy crítica, ¿no? Muy ajustada para una gran parte de los peruanos, ¿no? Frente a esta situación, como bien mencionabas, hay una parte importante de responsabilidad del gobierno, no solamente de este, sino también del anterior, ¿no? Hemos visto por una parte cómo otros países han podido rebotar y sostener esa recuperación económica que en el caso de Perú no se ha dado. Por ejemplo, el sector turismo, ¿no? En Colombia, que es un país vecino, somos muy parecidos, recuperó mucho antes el nivel prepandemia del número de visitantes que llegan a Colombia. Un sector que es altamente intensivo de mano de obra, ¿no? Un sector sumamente importante para el Perú y diferentes regiones. En el caso de Perú, la recuperación del sector turismo nunca se dio y empeoró con los conflictos sociales de diciembre y enero, ¿no? Hay regiones como Puno en la que el aeropuerto estuvo cerrado durante meses, ¿no? La recuperación del turismo va a tardar mucho tiempo más todavía, ¿no? En esa misma línea, ¿no? Hemos visto cómo los ciclones, el ciclón Yaku y las inundaciones ha tenido un impacto durísimo también sobre las regiones del norte, ¿no? A pesar de generosos recursos fiscales a lo largo y ancho del país, no ha habido ese cierre de brechas sociales que debería haber permitido todos los impuestos que se han pagado a partir de este rápido crecimiento que hemos experimentado durante las últimas décadas. Hay una cuota de responsabilidad muy grande de este gobierno, pero también de los anteriores, ¿no? Y un poco ligándolo ya más a cómo es que no estamos creciendo, cómo es que no estamos invirtiendo, ¿no? Las inversiones suelen ser procesos que duran en madurarse un tiempo prolongado, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta falta de inversiones que tenemos hoy, que viene cayendo en el 2022, que va a caer en el 2023, y cabe preguntarse qué va a pasar en el 2024, tiene que ver con esas malas decisiones de política económica, principalmente durante el gobierno de Pedro Castillo, que han significado que hoy la inversión ya no sea ese motor de crecimiento que antes sí lo era. Claro, y hay que tener claro y hay que decirle a todos los que nos están escuchando que la inversión privada es la que da trabajo y que así se mueve el país. Y precisamente hay una de las preguntas de Datum que dice cuál es el principal problema de la economía, el aumento de los precios, y el segundo lugar es el tema del desempleo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque hay un descontento generalizado, no solamente que se arrastra en este gobierno, sino por las desigualdades que se han generado durante mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que debemos entender? Porque estaba leyendo yo una nota de gestión donde se dice que los más perjudicados son precisamente donde los conflictos sociales se han quedado durante muchas semanas. Puno, por ejemplo. Entonces, no van a sacar nada si es que no se dialoga, si es que no empiezan a moverse. Y yo le estaba comentando a todos los que nos escuchan que Puno es el ejemplo del capitalismo puro y duro, ¿no? Ahí se compra, se vende, hay contrabando, va, viene, hay economía ilegal, pero ¿qué se hace para remontar esto? Porque si no, todos nos venimos hacia abajo, no solamente Puno, sino todos, porque todos somos el Perú. Completamente de acuerdo, de acuerdo. Necesitamos diferentes estrategias, todas articuladas, no hay una sola bala de plata, pero seamos honestos. ¿Qué tipos de proyectos de inversión pueden activarse rápidamente? ¿Qué tipo de proyectos de inversión tienen esa envergadura, ese tamaño como para poder darles impulso, no solamente al país, sino a las regiones? Y ahí
valga verdad, los proyectos mineros son los llamados a generar ese nuevo impulso que nos permita, por una parte, generar producción, generar empleos, ¿no? Y generar más recursos fiscales que, con la esperanza de que sin corrupción, finalmente terminen igualando la cancha, brindando oportunidades para los más vulnerables, ¿no? En el corto plazo necesitamos un shock de inversiones privadas, pequeñas, medianas y grandes, nacionales y extranjeras. Pero la inversión pública, que no es menor, ¿no? Tiene importantes recursos fiscales en el gobierno nacional, en los gobiernos regionales y en las municipalidades, también necesita ponerse en marcha. Necesitamos destrabar esos proyectos de inversión pública que están paralizados por diferentes motivos, desde problemas técnicos hasta problemas de corrupción, ¿no? Porque solamente así vamos a poder volver a insertarnos en la senda de más empleos, ¿no? Digamos, eso es lo urgente, ¿no? Después, en el mediano plazo, tenemos que resolver estos problemas de regulación pequeña, de letra chiquita, que finalmente hace difícil una mayor inclusión en la formalidad, ¿no? Está todo el sistema diseñado de tal manera que ser formal es costoso, ser informal es rentable, ¿no? Necesitamos romper con ese paradigma. Obviamente no se puede hacer de la noche a la mañana, se necesita mucho compromiso político y es algo en lo que se tiene que avanzar en el mediano plazo, ¿no? Y hacia el largo plazo es importante volver a insistir una y otra vez que sin crecimiento no vamos a poder ni reducir pobreza ni poder consolidar la clase media, ¿no? Y en esa medida este tipo de encuestas va a seguir siendo una constante, ¿no? La preocupación de los hogares por llegar a fin de mes. ¿Cómo trabajar el tema que es espinoso, que saca roncha, que en realidad tiene un manto de... Ay, a ver, ¿cómo decirlo? Levantas ese manto y muchas voces alzan la voz y dicen que es el cuco, da miedo, le tienes que tener casi es un peligro, le tienes que tener terror, rechazar a la actividad extractiva, ¿no? A la minería, porque también Aníbal Torres, Mirta Vázquez, Pedro Castillo se dedicaron a decir eso, ¿no? Y no se profundizó en el tema de que la minería formal es la que te paga los impuestos, hay una ruta de impuestos que pasa por las municipalidades que no hacen bien su trabajo, los gobiernos regionales que no hacen su trabajo y una serie de cosas que se deben mejorar, ¿no? Pero romper esa mala imagen, ¿no? Esa mala imagen y también el tema de que hay líderes que comienzan a enfrentarse a la mina por todo porque quieren sacar un pedazo de algo. ¿Cómo hacer para que esto funcione? Porque somos un país minero y es la única cosa que nos va a llevar hacia adelante, empujar cuando más necesitamos. Es un punto muy importante, como mencionas. Lo primero es que sí, somos un país minero y tenemos que aprovecharlo, ¿no? Desaprovecharlo es perder la oportunidad para los peruanos y sus hijos, ¿no? Perder la oportunidad de un mayor bienestar. Obviamente somos un país minero, tenemos que impulsar la minería y tenemos otros proyectos que no son mineros, pero por ejemplo en el sector de la exportación que también generan importante impacto económico y social, ¿no? En el caso particular de la minería, es importante empezar, ¿no? Eliminando este discurso antiminero desde las propias autoridades, principalmente en el gobierno nacional, ¿no? El propio exministro Franque tenía una serie de propuestas que finalmente nos terminó costando la pérdida de posiciones en competitividad minera, ¿no? Y hay que ser francos. Si nosotros no hacemos un proyecto minero, lo va a hacer otro país. Nosotros tenemos que aprovechar nuestros recursos de la mejor manera. Eso es un poco partiendo desde la cabeza, digamos. Pero después es importante también avanzar en cómo
atendemos y prevenimos en realidad los conflictos sociales, ¿no? Cómo mostramos que los beneficios de la minería formal, ¿no?, son sumamente altos. El problema, claro, está en cómo a partir de la minería se han generado miles de millones de soles. Nosotros calculamos más de 120.000 millones de soles en los últimos 20 años, y eso no se ha traducido en mejoras concretas para la población. ¿Y por qué? Porque nuestras autoridades no han tenido la capacidad técnica, por una parte, y por múltiples problemas de corrupción que todos sabemos, ese efecto de distribución de la minería, ¿no?, este efecto de haber crecido tanto a punto de minería, pero que no se haya trasladado a la gente, eso es responsabilidad del Estado. Entonces, necesitamos poder transmitir esta idea de que es posible lograr el desarrollo, el cierre de las brechas sociales, si tenemos autoridades eficientes, autoridades que no sean corruptas. Una alternativa, por ejemplo, en esa línea es, dado que no vamos a poder romper con el vicio de la corrupción de un momento a otro, no es real, hay una serie de estrategias como los fondos sociales que de alguna manera, así como obras por impuestos, ¿no?, permiten adelantar los proyectos de cierre de brechas a cargo de el desarrollo de la empresa minera. Es decir, una vez más el sector privado se pone el sombrero de un actor clave en las regiones para poder de alguna manera adelantar los beneficios de la minería, ¿no?, con el objetivo otra vez de sociabilizar los impactos que se podrían tener, pero esto obviamente no podemos esconder el sol con un dedo, ¿no? Esto es solamente el inicio, eso es una manera de introducir los beneficios reales de la minería, los beneficios potenciales que se podrían lograr con la minería, pero hacia adelante es imposible avanzar si no tenemos un Estado eficiente, un Estado que no sea corrupto y que finalmente traslade el mayor bienestar a la gente. Muy bien, ha quedado clarísimo. Por supuesto, lo que necesitamos es bienestar, bajar la corrupción y que de una vez haya un camino claro, ¿no? Porque también si vamos de tumbo en tumbo, sin saber qué es lo que se va a hacer, sin tener claras las cosas, no vamos a llegar a ningún lado. Muchas gracias a Víctor Fuentes por estar aquí en Exitosa. Muchas gracias.